Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la comunidad Matizzi. En este video vamos a aprender a utilizar la regla de la cadena para derivar funciones. Bueno, antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo al canal. Este método de regla de la cadena vamos a utilizarlo para funciones compuestas, es decir, en operaciones de composición de funciones. Como sabemos, existen reglas básicas que nos permiten derivar de alguna manera suma de funciones, resta de funciones, multiplicación de funciones, división de funciones. En este caso es la regla de cadena, hace referencia a las funciones compuestas, o es decir, derivar composiciones de funciones. Pero ¿en qué consiste una composición de funciones? Para ello vamos a recordar algunos conceptos sobre funciones. Sabemos que una función se denota con un conjunto de partida donde están los valores del dominio y un conjunto de llegada con los valores del rango. Si nosotros acá definimos la función f, por lo tanto acá en el conjunto de llegada van a estar las imágenes que son f de x siempre y cuando nuestro conjunto de partida esté representado por x. Pero si esto de acá representa una función simple, ¿qué pasa si es que x ya no es simplemente un valor independiente, o sea, elementos del conjunto de partida, sino ahora en el conjunto de partida hay una función? Es decir, dentro del conjunto de partida vamos a tener dos subconjuntos que están relacionándose mediante una función g, imaginemos. Entonces acá van a estar x, van a llegar acá y van a obtener g de x, que son las imágenes, y eso va a representar pues este g, ¿no? Las imágenes de g de x, y f va a representar las imágenes del conjunto total. Por lo tanto, esto es una composición de funciones y se denota de la siguiente manera: f con acá un círculo y la función g de x, ¿no? Quiere decir la composición de la función f y g evaluada en x. Esto puede ser escrito de la siguiente manera, como la función f como una función mayor evaluada en g de x. Entonces desde ahora vamos a verlo de esa manera, y de esa manera se definía también la composición de funciones. Bueno, entonces nace la pregunta: ¿cómo derivamos funciones compuestas, ¿no? Esas funciones que acabamos de ver. Entonces vamos a decir, si nosotros tenemos una composición de funciones, esto es lo mismo a escribir f de g de x, entonces su derivada va a estar dada por lo siguiente. Nosotros tenemos que fijarnos en la función que está fuera, o sea, exterior, lo más lejos posible. En este caso es f. Entonces ponemos esa función y la vamos a derivar. Luego vamos a ubicar cuál es su valor independiente. Bueno, en este caso es g de x, y a esto vamos a multiplicarle la siguiente función, o sea, exterior, pero que esté luego de f. En este caso sería g nada más. Y bueno, g está evaluada en x, ¿no? Y ahí paramos, pero a esta también la tenemos que derivar. Y este es el criterio básico en el que nos vamos a basar para nosotros poder obtener derivada de composiciones. ¿Qué pasa si es que nosotros tuviéramos la siguiente expresión: una función h evaluada en f, que a su vez esté evaluada en g, y a su vez esta esté evaluada en un p de x, y nos piden hallar la derivada? Bueno, el criterio es el mismo. Nosotros ubicamos nuestra función más alejada, en este caso es h, la vamos a derivar, y esta función va a estar evaluada, ¿no?, en todo este valor independiente. Nosotros podemos poner acá f de g de p de x, pero vemos que es muy largo. Para ello vamos a hacer un cambio de variable, vamos a poner a todo esto como u, y entonces simplemente va a ser reemplazar por u todo ese valor independiente. Entonces luego esto vamos a multiplicarlo por la siguiente función más alejada, que va a ser f, ¿no? En ese orden, como podemos ver, hf la vamos a derivar también y vamos a ubicar su valor independiente. En este caso está dado por esta expresión. Vamos a ponerle m, ponemos m ahí. Y esto multiplicado por la siguiente función, que viene a ser g, también la derivamos y ubicamos su valor independiente. Bueno, su valor independiente puede ser p de x, pero podemos ponerle un cambio de variable. De igual manera vamos a ponerle acá un n para que se vea cortita, y finalmente multiplicarle por la función evaluada en p de x y también derivada. Y de esa manera entonces vamos a hallar cuando tengamos composiciones de más de dos funciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos acá dos funciones, g de x y f de u. Nos piden obtener la composición de esas funciones
y la derivada de la composición. Bueno, acá hay que resaltar lo siguiente, que si nosotros a u le ponemos m, entonces f de m va a ser m a la 10. Si a u le ponemos x, puede ser f de x igual a x a la 10. Si a u le ponemos h de x, entonces evaluada en la función va a ser h de x a la 10. Solo un cambio de variable, ¿no? Como podemos ver. Lo otro es que esta parte, esta composición se puede expresar, como hemos visto, f evaluada en g de x, que es una forma más simple de verlo. Y acá en la segunda que nos piden la derivada de la composición, podemos expresarlo de la siguiente manera, como la composición f evaluada en g de x y primera derivada, ¿no? O derivada de ella. Entonces vamos a trabajar con la primera, vamos a tratar de calcular la primera, la composición. Para ello tenemos que hallar el f evaluada en g de x. Yo sé que si tienes práctica en esto es muy rápido, pero vamos a hacerlo paso a paso para que se pueda entender. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como habíamos dicho acá, simplemente si u toma un valor cualquiera, lo reemplazamos, ¿no? Como tal. Es decir, en este caso g de x va a ser como nuestra u, por lo tanto acá esto va a ser g de x elevado a la 10, de acuerdo a la regla de correspondencia. Pero g de x es 2x al cubo más 5. Por lo tanto, acá va a ser lo siguiente, 2x al cubo más 5, pero elevado a la 10. Listo. Entonces esto sería ya nuestra composición. Y pasaríamos a calcular la segunda, que es la derivada de la composición. Es decir, vamos a derivar f evaluada en g de x. Y esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Nuevamente nos fijamos en nuestra función exterior, sería f. La derivamos, ubicamos un valor, un término independiente. Podemos poner a g de x como u para no marearnos. Vamos a ponernos u acá, por lo tanto acá ponemos u, y esto multiplicado por la siguiente función, ¿no? Por la que le sigue, a la que le sigue a f es g. Ponemos g, la derivamos y como ya está x, la dejamos como x nada más. Y bueno, esto sería la expresión que nos va a permitir calcular nuestra composición de funciones. Solo necesitamos dos términos. La primera es la derivada de f evaluada en u. Ojo que acá pudo haber sido cualquier letra, puede ser m, y también tendríamos que hallar la derivada de g, ¿no? Entonces vamos por lo primero, f. Bueno, entonces vamos a calcular lo que es la primera derivada de f evaluada en m. Sabemos que esto va a ser igual a la derivada de m a la 10, porque la regla de correspondencia de f es la variable elevado a la 10, y vamos a tener que derivar esto. La derivada de m a la 10 es lo siguiente, el exponente baja y queda restado en 1, ¿no? M a la 9. Por lo tanto, ya estamos obteniendo la primera expresión que necesitamos. La segunda expresión que necesitamos es la derivada de g de x. Es decir, vamos a derivar la expresión 2x cubo más 5. Acá tenemos una suma. Nosotros podemos distribuir la derivada. Podemos primero derivar 2x al cubo y derivar 5, ¿no? Por acá vamos a obtener que, bueno, el exponente baja, multiplica 2 por 3 y queda restado en 1, o sea, eso queda 2. Y la derivada de una constante es 0, ¿no? Esto es la derivada de g de x. Por lo tanto, la primera derivada de g es igual a 6x al cuadrado. Bueno, ya tenemos entonces los dos términos y podemos reemplazar. Entonces, por lo tanto, finalmente vamos a decir que la derivada de la composición que nos están pidiendo va a ser simplemente a 10m al cuadrado multiplicado por 6x al cuadrado. Perdón, acá es a la 9. Pero nosotros sabemos que m vale g de x, porque fue el cambio que hicimos por acá, para que se pueda ver mejor la expresión. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar. Por acá m es 2x al cubo más 5 elevado a la 9 por 6 por x al cuadrado. Esto porque todo queda expresado en la variable independiente que es x. Finalmente, lo que nos piden por x al cuadrado por 2x al cubo más 5 y 9. Bueno, ahí lo podemos dejar porque ya no se puede simplificar más. Y esa sería entonces la respuesta a la segunda pregunta, a la derivada de la composición. Bueno, hasta acá el video. Si el video te sirvió, te invito a compartirlo. Si hay dudas, te invito a dejarlo en los comentarios. Cualquier comentario o crítica siempre son bienvenidos a la comunidad. Y bueno, te agradecer tu tiempo por el video. Te invito nuevamente a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo. Y bueno, conmigo sería hasta la próxima. Gracias.